De nuevo, entonces, buenas tardes a todos y todas. Estamos hoy presentando esta segunda sesión de este ciclo, en la Semana Virtual UNIPE No, 2022. no tengo ni idea, yo lo... Ahí pedimos, por favor, silenciar los micrófonos. Gracias. Bueno, les de decía... Olmos. A ver, los micrófonos, por favor. Grafía. Sí, no Ahí ya lo silencié, Sergio. Bárbaro, gracias. Bueno, ayer estuvimos charlando con Gabriel Di Meglio, hoy tenemos un nuevo encuentro con Marcela Ferrari, ahora enseguida la voy a presentar. Nos va a hablar de historia política, nuevas aproximaciones, así que le agradecemos la presencia. Marcela Ferrari, entonces, es profesora, licenciada y magíster en historia, doctora en ciencias sociales. Es investigadora principal del CONICET y del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es directora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? Instituto de doble dependencia, CONICET y Universidad de Mar del Plata. Y además es profesora titular en el Departamento de Historia de la misma Casa de Estudios. Su especialidad es historia política del siglo XX, en particular historia de los partidos políticos, en clave subnacional, y actualmente investiga los casos del Partido Intransigente y la democracia cristiana en la provincia de Buenos Aires. Es autora de numerosos libros y artículos, pero mencionamos dos trabajos, ¿no? En primer lugar, el libro, en colaboración con Virginia Mellado, La renovación peronista, organización partidaria, liderazgos y dirigentes, 1983-1991, editado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y mencionamos también el artículo del año 2020 titulado El Partido Intransigente en la Reconstrucción Democrática, Perspectiva Microanalítica y Aproximaciones de Escala, Mar del Plata, Argentina, 1982-1991, que salió por la revista Quinto Sol de La Pampa en el año 2020. Así que bueno, le damos la palabra a Marcela para que comience con la exposición y luego vamos a dar lugar a las preguntas. Estás silenciada. Muchísimas gracias, Sergio, por esta presentación generosa, y muchas gracias a la UNIPE por esta invitación que me permite estar con ustedes conversando sobre temas que nos gustan, y en especial a Darío Pulfer, que fue quien me dio esta participación, así que realmente un gusto estar con todas y con todos. Por suerte, Darío me fue orientando acerca del modo y de lo que se pretendía de esta conversación, y va a ser una reflexión, no sé si en clave de egohistoria, pero un poco de cómo fuimos avanzando, los que fuimos haciendo esta historia política en los últimos 30 años, número que me abruma realmente, pero que es la verdad. Por lo menos en términos de vida es la verdad. El otro día, hablando por teléfono con Darío, hablábamos de la naturalización de la importancia de la historia política que le damos en la actualidad. Pero, ¿qué era de esta historia política hace 30 años? Es decir, a principios de los 90. Se habían caído los grandes paradigmas de la historia social y económica, habían estallado de la mano de la caída del muro, y antes incluso también. En Europa se hablaba de la historia en migajas, de las mentalidades, de las representaciones, alentados por la tercera generación de Anal, o desde otra geografía, por el relativismo extremo propuesto por Hayden White. Y en Argentina, bueno, como todos sabemos, hacía menos de 10 años del retorno de la democracia, y en esa corta década del 80, emergió con fuerza la historia social, centrada en la historia del movimiento obrero, si ustedes quieren, uno de los actores más reprimidos durante la dictadura militar, y esa centralidad iba de suyo, ¿verdad? Porque era una cuestión de reivindicación en parte. Y en cuanto a la política, interesaban temas amplios asociados con el autoritarismo, la inestabilidad política, las transiciones, al calor del retorno de la democracia,
que los cientistas sociales contemporáneos interpretaban con una etapa, desde una visión algo etapista para el presente, y nosotros, los historiadores, utilizamos buena parte de ese bagaje o de esos problemas, esas dimensiones, para abordar algunos de los problemas. Entonces, en la relación pasado y presente, observábamos, bueno, el proceso, por ejemplo, de transición de comienzos del siglo XX, la ampliación de la democracia, etc. Con todo, habría que esperar unos años más, no digo para la vuelta de la historia política, porque nunca se fue del todo, en realidad, sino para que cobrara centralidad y fuera revalorizada, a la par del reconocimiento de la política como campo autónomo. Porque quienes revisitábamos o visitábamos esos periodos desde la perspectiva de la nueva historia política, por un lado nos alejábamos de lo meramente institucional, pero por otro lado la desencastrábamos de los aspectos estructurales. Entonces, esta historia política ya no iba a ser más interpretada como epifenómeno de procesos económicos sociales, sino que pasamos a identificar, en medio de esa crisis de los grandes paradigmas, la autonomía de la política. El juego político, ¿no? Lo que no implica desconocer por completo otros grupos, sectores, corporaciones, asociaciones que tienen, que influyen en lo político. Bajo esa lente, a partir de entonces, en sucesivas camadas, los momentos históricos que merecieron más atención fueron, el primero, el pasaje que les mencionaba antes, del orden conservador a la República Radical. Luego, desde mediados de los años 90, irrumpieron con fuerza los estudios sobre el peronismo, primero como deriva de los 30, pero luego en su especificidad y en el posperonismo. Y después, desde los años 2000, un tercer bloque histórico al que se le presta atención es el de la recuperación democrática en adelante, lo que llamamos historia reciente, que muchas veces está asociada a los 70, ¿no? Todavía 60, 70, pero que desde el punto de vista de la autonomía de la política, los estudios políticos con autonomía de la política, cobra, gracias también al bagaje metodológico de otras ciencias sociales, como la ciencia política o la sociología, un anclaje importante para su estudio. Entonces, como les decía al principio, cuesta pensar que uno puso algún granito de arena en esa construcción, que fue colectiva, Fue una construcción colectiva de un conjunto de historiadores jóvenes, y no tan, conducidos por historiadores no tan jóvenes, que participamos de un proceso, primero como becarios, después como auxiliares, después como profesores, investigadores, en acentuar el proceso de profesionalización de nuestra disciplina. Y esto por ahí los sorprende, porque fueron los años 90, identificados con el neoliberalismo, cuando se formaron los grupos de investigación, se generalizaron los sistemas de becas, se introdujo el régimen de incentivos a la investigación, las universidades cooptaron jóvenes recursos mediante la dotación de exclusivas o de parciales, se crearon carreras de posgrado, y por algunas de esas carreras de posgrado, que su mayoría eran financiadas con deuda externa, a través del Fondo de Mejoramiento de la Calidad Educativa, FOMEX se llamaba, circuló gran parte del mundo académico del mundo. Y también los estudiantes de ese momento nos conocimos, porque había cierta movilidad geográfica. Las maestrías no estaban en todas las universidades, entonces, por ejemplo, llegaba a una universidad a Alperín, bueno, todo el mundo lo iba a escuchar a Alperín, bueno, todo el mundo es, disculpen, ¿no? por la expresión, pero digo, esto generó lazos y conocimiento en tiempos en que el internet todavía no funcionaba. Y bueno, fuimos compañeros de muchos colegas del país y nos conectamos con algunos intelectuales de la talla de Rebel, Levi, Gribaudi, Fausto, por citar solamente algunos. ¿Por qué digo esto? Porque ese clima fue muy estimulante.
la conexión con el exterior y con las ideas del afuera, y con las metodologías que se usaban afuera, no quedaba reducida a los pocos que podían irse a cursar al exterior, en tiempos en que los posgrados no tenían la proliferación que tienen ahora, y esto impactó en el conjunto de la disciplina. Tampoco teníamos las bibliotecas virtuales que tenemos ahora. ¿Se dan cuenta? Por eso me refiero a esta circulación. Bueno, ¿qué particularidades tenía esa llamada nueva historia política? Que se constituía en torno a problemas, más que a perspectivas institucionalistas y cronológicas. Y que hacer estos trabajos de seminario y nos introducía en un mundo de armar ejercicios sobre la historia política con una sólida base empírica. Documentos inéditos, prensa periódica, prensa partidaria, archivos. Si yo les comento esto es porque, por ejemplo, para partidos políticos hasta entonces existían muy pocos textos, como por ejemplo el de Melo, el de Carlos Melo, que es una sucesión que debe llegar, no sé si hasta el año 45, de partidos medio como inconexa, ¿no? Entonces, estas dimensiones que se van introduciendo renuevan, remozan el estudio de la historia política. En cuanto a las dimensiones que yo rescataría, la primera es la de los actores. Se recuperan los actores individuales y colectivos, y con ello se desplaza el foco de análisis de las clases sociales a otros colectivos, ¿no? Como por ejemplo los partidos. Los partidos interpretados como organizadores, o en nuestro país con la inestabilidad política que existió, aspirantes a organizar, ¿qué cosa? La dinámica política, ¿no? Y la representación. Y quienes entran en los partidos deciden jugar el juego político y se definen a partir de sus prácticas y sus discursos. Los dirigentes se encuentran en permanente relación de conflicto de colaboración para ocupar posiciones, tomar decisiones influyentes, expresar demandas, en un espacio que los condiciona a la vez que ellos mismos lo van construyendo a ese espacio y lo reactualizan. Tanto ellos como otros actores sociales que intervienen en conjunto, sociales, culturales, políticos, económicos, ¿no? Y en esta clave los actores fueron analizados mucho más desde una perspectiva politicista que societalista. Y los partidos, porque un poco me voy a referir a ellos, fueron observados, porque, ¿saben por qué me voy a hablar de los partidos? Porque es lo que me permite organizar las transformaciones en los abordajes que se fueron dando. Entonces, lo que yo les decía es que fueron observados hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro se indagaron la organización, los elencos partidarios y los liderazgos, los contenidos de discursos y las prácticas políticas. Los aspectos formales y los aspectos organizacionales tuvieron mucho la impronta y el impacto de Angelo Panebianco en su libro Modelos de Partido. Y ahora, desde el punto de vista de lo que se indagó y de cómo se indagaban los partidos, ¿no? Cómo se indaga la organización, bueno, allí se introdujeron una serie de fuentes que me parece importante destacar, como las cartas orgánicas, ¿no es cierto?, que informan acerca de cómo los partidos se presentan, las formas de afiliación, los cuerpos internos, la elección de dirigentes, la selección de candidatos, entre muchos otros. Si bien esto es indispensable, o es lo deseable, porque a veces no encontramos las cartas orgánicas de los partidos para comprender el orden interno y las condiciones previstas para su transformación, no vamos a comprender la organización a partir de lo que dicen las cartas orgánicas, porque eso también nos llevaría a caer en una imagen institucionalista. Pueden desprenderse, qué sé yo, cómo se prevé que se hagan cambios internos,
pero lo interesante es triangular con otra fuente, porque si no quedaría una imagen muy plana, muy sin vigor, porque como todos sabemos, los actores en la práctica sobrepasan las reglas del juego, y lo que importa es describir formalmente cómo se organiza el partido, pero también recuperar la vida interna de la organización. Eso con respecto a la organización es lo que se me ocurre plantear ahora como en esta presentación inicial. Luego con respecto a los dirigentes, ¿no? Bueno, en especial se han estudiado líderes y representantes, pero en los últimos años, y en la medida en que las fuentes lo permiten, se han incorporado juventudes políticas, militantes políticos, ¿no? Y cuando uno estudia estos actores individuales, pueden ser sometidos a enfoques microanalíticos, ¿no? ¿Y esto qué evita? Esto evita caer en sustancialismos, ¿no? Suponer que el radical es así porque determinada cuestión lo condicionó, pero siempre eso con suposiciones. ¿Cómo podemos estudiar los elencos, ¿no? Por un lado, o cómo estudia la historia política los elencos. Por un lado, las trayectorias individuales constituyen un terreno de experimentación potente para explicar procesos más generales desde un actor. Y por eso hablo de la mirada microanalítica, que nos permite también resquebrajar homogeneidades con las que se tiende a identificar a los partidos. Entonces, en este sentido, una trayectoria, como cualquier biografía, puede ser interpretada como un nudo en el que se intersectan redes de relaciones a la luz del cual, a la luz de esta trayectoria, es posible reconocer tensiones, conflictos internos, ver cómo se posiciona determinada fracción partidaria, qué procesos coalicionales se pueden dar, siempre en relación con el contexto político-social. Y el otro camino posible, en el que he trabajado bastante, es en la construcción de biografías colectivas de elencos. Representantes, dirigentes, militantes, que uno los puede seleccionar a partir de un atributo inicial o de un rol que desempeñan, y después aplicar un formulario sobre determinadas variables, no sé, edad, profesión, capital que tenía antes de ingresar a la política, estudios que tenía, etc. Y vamos a obtener, utilizando la técnica prosopográfica, un perfil del conjunto. Ahora, está bueno poder conjugar esa visión un poco estática que da la prosopografía con otros elementos que vienen de las historias de las trayectorias personales. Por ejemplo, yo ahora estoy siguiendo la biografía de Carlos Aullero, ¿no? Y empiezo por cosas que tengo a mano, que la pandemia me ha permitido reclutar algunas fuentes, ¿no? Su participación como diputado. Entonces, bueno, yo lo puedo ver como parte de un elenco que está integrado al Frejuli, ¿no? En el 73-76, como miembro del Partido Popular Cristiano, está integrado al Frejuli, y entonces se puede estudiar qué características tenía ese Frejuli, ¿no es cierto? Y también, el perfil de los diputados nacionales del Frejuli. Pero también, o sea, a mí no se me puede escapar que Aullero era un demócrata cristiano. Entonces, que tenía un mundo social de pertenencia que, por más que compartiera umbrales ideológicos con el conjunto de otros jóvenes que participaban en ese momento, lo diferenciaba de alguna manera. Y cómo su pensamiento, por más que él enunciara un discurso a la luz de esta coalición política, de este Frente Justicialista de Liberación, tenía incorporado casi como hábitus su participación en la acción católica, lo que ocurría en Roma, las transformaciones del mundo católico, los espacios de formación
los periódicos en los que escribía, o sea, hay que mirar un poco también todo eso. No lo digo como receta, lo digo como una forma de aproximación de quienes hacemos historia política. Entonces, por un lado ya tenemos organizaciones, tenemos elencos y liderazgos, y por otra parte tenemos otro elemento del que había hablado, que era el contenido de los discursos. No digo análisis de discursos, porque esto remite a una técnica que no necesariamente se utiliza, o al menos yo no he utilizado. ¿Por qué los contenidos de los discursos? Porque los discursos, o sea, porque los partidos no son homogéneos, son organizaciones heterogéneas. Hay fracciones, hay personalidades, hay enfrentamientos internos, etc. ¿Qué nos permite indagar el contenido de un discurso? Lo que nos permite es observar cómo se intenta homogeneizar esa construcción diversa para generar una identidad hacia adentro, pero también frente a un otro partidario, y producir sentidos de realidad, algún sentido sobre la realidad. En momentos preelectorales los discursos se tensionan, ¿no? Y reflejan entonces la capacidad de la palabra política para lograr la adhesión de los propios, para convencer a indecisos e independientes, pero también para combatir al adversario. Entonces, si el discurso, por un lado, intenta generar una homogeneidad, una identidad conjunta. Ahora, ¿qué pasa con las prácticas políticas? Por lo general, las prácticas políticas difuminan esos límites, y hasta la distancia ideológica entre partidos. El menú de prácticas es muy parecido en un momento determinado. No sé, la recurrencia a la prensa política, las campañas electorales o preelectorales. Eso es muy rico de recuperar. ¿Y dónde se recupera? Bueno, en una cantidad de fuentes escritas, pero si no podemos llegar al periodo más reciente, bueno, como sabemos, los testimonios son fundamentales porque recuperan experiencias, recuperan opciones, sensaciones, que hacen a la cocina de los partidos, y eso no lo podés encontrar, o a veces no lo encontrás en una fuente escrita, ¿no? Cómo se establecen vínculos con la gente. Entonces, bueno, esos 4 elementos a mí me parece que son importantes, de los que la historia política ha rescatado para el siglo XX. Organizaciones, elencos, discursos y prácticas. Ahora, yo les decía que eso era hacia adentro del partido. ¿Qué pasa hacia el afuera del partido? Bueno, la historia política ha indagado el sistema político y la relación entre partidos. Esta ya envejecida nueva historia política empezó por analizar las reglas del juego, ¿no? Y aquí tienen un rol importante la normativa electoral en relación con las prácticas políticas, ¿no? Por ejemplo, en los 90 se dio una discusión sobre la ley Sáenz Peña y sus efectos. Sabíamos que las condiciones del sufragio en sí, que era universal, adulto, obligatorio, secreto, y con régimen de representación por lista incompleta, eso lo conocíamos. Pero, y conocíamos también una imagen optimista de la aplicación de la ley Sáenz Peña, ¿cierto? Como una especie de vocación performativa de la ley. Esa expresión de Sáenz Peña, sepa el pueblo votar, es una esperanza a futuro. Esta ley que les estamos proporcionando va a romper con prácticas corruptas, va a eliminar el fraude, va a contribuir por lo menos a todo esto, va a contribuir a romper con el voto venal, etc.
Cuando empezamos a estudiar esta ley que se interpretaba para el conjunto, bueno, vimos que se aplicaba para diputados nacionales y para electores nacionales de presidente y vicepresidente. Y nada más. Después, las legislaturas elegían a los senadores. Y además, cada provincia tenía su propia ley. Entonces, había que mirarlo desde otro lugar, ¿no? Una de las cuestiones de las cuales se reparó, por ejemplo, fue que aparecieron recursos de movilización y nuevas formas de relación del Estado con la cuestión electoral. Por ejemplo, hubo que hacer primero los padrones. ¿Y los padrones de dónde se tomaban? Del enrolamiento militar, lo que significó toda una operación de enrolamiento que después, cuando se incorpora el voto femenino, las compañeras censistas, ¿no?, son las que levantan el voto femenino desde otro lugar. Se entendió también y se analizó cuáles eran las diferencias con las leyes anteriores. Ustedes recordarán que, bueno, en algún momento Marcela Ternavasio afirmó que el sufragio universal existía en la provincia de Buenos Aires desde el 21, ¿no? Que era secreto, bueno, ya está la elección de 1905. Y la gran novedad es la obligatoriedad. Entonces, bueno, también entender, ¿qué pudimos entender? Cómo se encarecían los costos de la política, cómo se incrementaban los costos de la política a la luz de esto. Entonces, analizar una ley, y a esto voy, no quiere decir simplemente analizarla en sí misma, sino encontrar el conjunto de transformaciones que están detrás de esa ley, y que esa ley no es performativa, sino que recupera un conjunto de transformaciones que ya se están dando. Y acá es interesante destacarlo porque por varias cosas. Bueno, me voy a adelantar un poco a lo que tenía, a la estructura que tenía pensada. Primero, por la importancia de las provincias en el conjunto de la nación, ¿no? Aquí estoy viendo a Bernardo Carrizo, que está presente, y cómo no recordar a Darío Macor y el trabajo de Macor y Iglesias, fundacional, en el que establecen y dicen que las provincias son los espacios de construcción de lo político. Espacios de construcción de lo político que cuando se las estudia se puede observar que muchas veces anteceden las transformaciones que se van a dar después en el orden nacional en las provincias. Y es de ese concierto conjunto de donde después sale una ley nacional. Miren, si ustedes lo quieren, eso se puede observar en torno a esta coyuntura de la ley Sáenz Peña. También se puede observar en la renovación peronista, ¿no? También se puede observar en el conjunto de reformas de la Constitución Nacional que se dieron entre los 80 y los 90, ¿no? Cómo las provincias realmente intervienen, producen, y muchas veces se testean algunas cuestiones, cómo funcionan aquí o cómo funcionan en otro lugar. De manera tal que observar las leyes nos permite ese tipo de cosas, por ejemplo, y también permite destacar cuestiones de una ingeniería electoral. Esta ingeniería electoral que no es lo dado, o sea, porque la ley también esa es otra transformación que se dio a la luz de los estudios de la ya envejecida nueva historia política. La ley no es lo dado, la ley es un producto, es un proceso, es un punto de llegada, ¿verdad? Mucho más que un punto de partida. La ley no necesariamente transforma, ¿no? Porque muchas veces su funcionamiento depende de la perpetuación y de la continuidad de prácticas asociadas a regímenes que se intentan cambiar. Les doy un ejemplo para ver si se entiende mejor.
entre los debates de la ley Sáenz Peña, o como quiera llamarlo, la ley Sáenz Peña de Ugarte en la provincia de Buenos Aires, una de las cosas que se decía era que se quería eliminar las viejas prácticas, ¿no? Una vieja práctica, el clientelismo, el patronazgo, el caudillo, todo eso era combatido en teoría desde los discursos en las cámaras. Ahora bien, esas prácticas se perpetuaron, y se perpetuaron justamente porque la ley introdujo, entre otras razones, porque eso depende del comportamiento social también, entre otras razones se perpetuaron porque al introducirse la competitividad que sumaba la incorporación de la Unión Cívica Radical a las elecciones, resultaban instrumentales para construir consenso. Entonces, todas estas modificaciones, como se pueden dar cuenta, introducen también otra cuestión que que introdujeron estos estudios, no solamente la perspectiva de ruptura, sino también la perspectiva de continuidad, nuevas preguntas a los problemas, y otro tipo de perspectiva, ¿no? Ya no eran más las perspectivas optimistas con las que se pensaba desde, si quieren, desde las interpretaciones liberales y aún desde el marxismo, desde el materialismo histórico, que se iba a llegar prácticamente a través de un proceso lineal a un futuro mejor, por decirlo rápidamente. Estas visiones introducen unas perspectivas mucho más pesimistas, que permiten comprender no los fines últimos que se consideran ideales, sino la política real, el funcionamiento de la política, no quiero decir a ras de suelo, porque suelo pensar que a ras de suelo se ven los zócalos nada más, pero desde las bases hacia arriba, ¿no? Desde determinados puntos hacia arriba. Y bueno, también se amplió muchísimo, y esto sobre todo para el siglo XIX, todos los estudios acerca de la representación política y las formas de alcanzarla, ¿no? Si nos volvemos al siglo XX y pensamos en la ley Sáenz Peña, bueno, ¿qué era esto de la lista incompleta? ¿Cómo se traducía en representantes? ¿Qué otro tipo de alternativas existían? Porque existía la lista completa, la representación proporcional, algo que a mí me sorprendió mucho, pero me parece muy interesante, que es el tema del sufragio acumulativo. Y eso quiere decir, bueno, tenías 12 representantes que elegir, te van a algo así como 12 fichas. Si vos querías, las apostabas al mismo candidato, y si no, las distribuías como te parecieran, pudiendo poner más o menos votos en uno o en otro. Todos estos enfoques resultaron muy provechosos, ¿no? Muy provechosos porque también para comprender la inestabilidad del sistema político en Argentina, que no solamente tenía que ver con la introducción de los militares como un factor externo al sistema político con capacidad de veto, sino como los propios partidos debilitaban el funcionamiento de ese sistema. Por ejemplo, al denegar la legitimidad del adversario, algo que ya Alperín advirtió, o no sé si lo debe haber dicho antes de estas renovaciones, pero o sea, cuando lo empezamos a mirar, cómo se denegaba al adversario, y bueno, intervenciones destinadas a cambiar la composición de los oficialismos, procesos de abstención electoral en un país donde el sufragio era obligatorio, pero que nadie lo sancionaba, porque quien lo tenía que sancionar era el que había ganado, y no iba a perderse la posibilidad de continuar manejando esos espacios. Bueno, se tenía un manto de olvido en todo esto. Otra cuestión, si quieren, trato de pasarlo lo más rápidamente posible, porque ya me pasé, me parece, el tiempo que tenía asignado, ¿no? Fue el avance en el análisis de las cuestiones electorales y de los resultados electorales.
Con respecto a los resultados electorales, creo que resultaron muy fructíferas las descripciones, ¿no? Acerca de participación electoral, acerca de votos a partidos, abstenciones, y también con poco éxito, porque fueron muy criticadas, las aproximaciones que sugiere el método ecológico, ¿no? Asociando el voto a partidos con otras variables que hacen que se supone que un agregado, que condicionan el voto de un agregado. Esto quiero decir. Bueno, ya hablé de la cuestión de la escala y de los partidos, y quiero, de la escala en las provincias, y quisiera decir algo más acerca de esto. Se ha profundizado muchísimo el estudio por provincias, incluso en escalas menores como lo local, ¿no? Y todos habremos sido testigos en algún congreso de que aparece alguien que te dice, ah, pero en Tres Lomas no es así, porque en Tres Lomas el partido tiene otra forma de organización. Bueno, quisiera advertir con respecto a esto que es necesario, si uno encuentra algo muy diferente, no invalida las interpretaciones consolidadas necesariamente, sino se repite esto, ¿no? Si no es representativo de un conjunto de comportamientos. Simplemente pueden ser variaciones, puntos que se alejan de la tendencia, pero no invalidan lo que ya existía, ¿no? Y la otra cuestión a advertir, y creo que esto es algo en lo que tenemos que continuar trabajando, es la necesidad de recomponer la diversidad que hemos encontrado a partir de estos estudios que los politólogos nos han impuesto casi el término subnacional, porque ellos empezaron a pensar modelos así en términos generales, y cuando comenzaron a estudiar el tema preferido, que es el federalismo, ¿no? En este momento, encontraron esas realidades subnacionales y las variaciones que había. Entonces, creo que ya hemos hecho el esfuerzo de mirar, en muchos casos, en otros no, ¿no? La casuística. Ahora, ¿qué aportó eso a una relectura nacional? ¿Puede seguirse interpretando el origen del peronismo a partir de las interpretaciones clásicas? ¿O no hemos hecho los suficientes esfuerzos como para añadir desde las provincias y desde las realidades locales otras lecturas? ¿No habilitamos a otras lecturas? Esto es un esfuerzo que tratamos de hacer con Virginia, por ejemplo, para la renovación peronista, en un artículo que publicamos el año pasado. Virginia me refiero. Bueno, quiero ir cerrando y marcar algunos puntos que me parece que forman parte de la agenda pendiente, ¿no? De la historia política en general y en relación con estos temas que hemos ido trabajando. Hemos avanzado en reconocer la autonomía de la política con una perspectiva que revalorizó la dimensión territorial, pero sugeriría, qué sé yo, por lo menos es una de mis preocupaciones, eso quiero decir, avanzar hacia una perspectiva más de configuración y comenzar a introducir anclajes sociales o anclajes ideológicos en buena medida. Esto se me impuso con el seguimiento de Aullero, no lo puedo comprender si no comprendo las encíclicas, por ejemplo. Una gran carencia que tiene nuestra subdisciplina es la falta de estudio sobre las terceras fuerzas y los partidos minoritarios. Eso es muy fuerte porque hay varias cosas que quedan pendientes, ¿no? Por ejemplo, cómo sirven para la diversificación de las organizaciones partidarias, cómo aportan a la configuración de relaciones interpartidarias
que pueden ser inestables, pero también de cooperación o de competencia. Esto que habla, de lo que habla Torre, ¿no? El polo peronista y el polo no peronista. Bueno, ¿quiénes están en ese polo? ¿Qué construyen? Un ejemplo así bien concreto. El Frejuli. Hay tan poco estudio sobre el Frejuli para adentro, o sea, por lo menos yo no los conozco, ¿no? ¿Cómo participa cada organización? ¿En qué se basa esa coalición? Las coaliciones es otra gran dimensión que nosotros hemos desarrollado, los historiadores, y que es como que los politólogos, que tienen una disciplina nueva y que interpretan el presente, revalorizan muchísimo desde los 90 en adelante. Pero ¿cuánto tenemos nosotros para decir sobre coaliciones? El peronismo no nació una coalición en el 45, o bueno, ya Paula Alonso, Jardines Secretos, Representaciones Públicas, lo que hablaba era de la permanente necesidad de coaligar a los líderes del interior y establecer acuerdos para llegar a un cargo de representación, ¿no? Así que me parece que eso es un punto pendiente. Y otra cosa más sobre los partidos minoritarios, ¿no? Cómo impactan en las prácticas, en los cálculos, en las negociaciones de los grandes partidos. O sea, ahí eso hay que, de algún lugar hay que tratar de mirarlo. Cómo producen o reproducen culturas políticas, cómo se socializan y se vinculan con el tejido social, porque muchos tienen una fuerte inserción, ya sea en la universidad, ya sea en centros de estudiantes o en los territorios mismos. Cómo acumulan capital para sus dirigentes que los hacen apetecibles para que un partido mayoritario los vaya a buscar, ¿no? Y bueno, estar abiertos a nuevos temas, juventudes, militantismo, emociones, trabajo político, que de algún modo por ahí nos señalan los sociólogos, los que se autodefinen como sociohistoriadores, los politólogos, pero que nosotros tenemos una forma de abordar los problemas que les podemos aportar muchísima carnadura a todo esto. Y bueno, si estudiamos periodos recientes, recurrir a nuevas fuentes, ¿no? Televisión, hay archivos, hay que ir a buscarlos, subutilizamos esa fuente, subutilizamos los archivos personales, a veces porque no podemos acceder a ellos, pero también es importante recuperarlos. Ayer tuvieron ustedes esta charla sobre archivos, pero ¿qué nos permite un archivo personal? Acceder a la materialidad concreta de la acción política. No sé si ustedes han tenido oportunidad de acercarse, o ustedes mismos han sido militantes estudiantiles, bueno, tendrán folletos y un montón de fuentes, no puestas en valor probablemente, que desconocemos y que pueden servir muy bien para aportar otras miradas, ¿no? A la luz de estas interpretaciones ya, como dije varias veces, bastante envejecidas. Bueno, aquí termino, les agradezco estar allí. Muchísimas gracias, Marcela, por la intervención. A mí me pareció riquísima, con muchos elementos, una buena recuperación del recorrido y bueno, una puesta al día y planteos de agenda. A nosotros nos toca hacer la transición a las preguntas del público, entonces te tiro una como para que no se haga un vacío y que nos ponga un poco nerviosos. Pero yo estuve medio interrumpido en la conexión. Pero te pregunto, en el pasado previo a esta recuperación de la historia política, había peso de lo que era sociología electoral, ¿no? O sea, todo el trabajo previo de Cantón y
y otros. ¿Eso de qué manera lo pusieron en diálogo o lo pusieron en valor ustedes? Eso me interesaría ver. ¿Perdió peso? ¿Cómo entró en el juego y en el armado que fueron haciendo ustedes, o a partir de ahí qué preguntas nuevas surgieron? Y la otra, esto que vos decís, la ideología, el tema de historia de las ideas, políticas, pensamiento, historia conceptual. ¿Entró Rosanvalón ahí? ¿Está entrando? Preguntas. ¿Las contesto o espero alguna más? Yo diría que arranquemos contestando, así el resto Bueno, va buenísimo. estructurando sus inquietudes, que pueden ser comentarios también, no tienen que ser solo preguntas, ¿no? Te contesto desde lo que pienso. Sí, el peso de la sociología electoral y de la geografía electoral, para mí, que me inicié como cuantitativista, es muy bueno y es rico. Lo que ocurre es que a veces lo que se interpreta es que da una visión demasiado homogénea del electorado y de las opciones y de los condicionamientos del electorado, que no son suficientes para realizar aseveraciones, porque de pronto, ¿quién de ese colectivo responde a ese perfil o a esa variable y demás? De todos modos, yo tengo cierto aprecio por ese tipo de trabajo, ¿no? En algún momento hicimos un trabajo conjunto con una estadística, que salió en un libro llamado Memorias de la Argentina Contemporánea, basado justamente en una propuesta de Darío Cantón, que fue hacer una cantidad de entrevistas en el 2002 para ver cómo la gente votaba, por qué la gente votaba de ese modo, desde el 57 en adelante. Fíjense ustedes, ¿no? Qué coyuntura. Junio de 2002 fue el fondo de la crisis de 2001. Y les preguntábamos a personas mayores de 70 años, es decir, que habían empezado a votar con el peronismo, varones y mujeres, por partes iguales. Y la verdad que nos dio muy buenos resultados. Nos dio muy buenos resultados porque, por ejemplo, nosotros encontramos una directa relación entre el voto femenino, entre las mujeres, y el voto al radicalismo a partir del 83. Toda esta cosa que se atribuye al radicalismo, de la paz, que trajo en el 73, cómo Alfonsín supo captar ese clima de época, nos pareció, fue uno de los resultados que encontramos a partir del uso de estas técnicas. También con técnicas estadísticas que hacen de utilizar la correlación de variables, ya analizando el voto peronista en la provincia de Buenos Aires para los años 83-91, se ve claramente cómo el peronismo sigue manteniendo la adhesión de los sectores, y utilizando otras fuentes, fuentes censales ya, para cruzar con las fuentes que teníamos de resultados electorales. Cómo el peronismo sigue reclutando sus adhesiones parejas en los sectores con necesidades básicas insatisfechas, se ve clarísimamente cómo Cafiero coopta parte del sector de clase media, con más educación, con más formación, con determinados niveles de ocupación, y cómo en el 91 a ellos se suman sectores de clase alta. Y pensemos en las transformaciones internas del peronismo y lo que representaba Duhalde en ese año 91. Así que yo, la verdad, que creo que tienen peor fama, o sea, que pueden dar muchísimos mejores resultados que la fama que se les ha hecho en la discusión, ¿no? Bueno, después están los trabajos de Calvo y Escolar, por ejemplo, que recurren a tanta... el trabajo clásico, que ahora no me voy a acordar cómo se llama,
pero el de 2005, pero que es buenísimo, y recurren a una batería de elementos, y ahora no sé qué va a pasar con Big Data, ¿no? Cómo eso se puede utilizar para hacer estas interpretaciones. Yo ya voy a estar jubilada para esa época, muy feliz, no voy a tener que aprender a manejar el lenguaje R, ni voy a tener que aprender a manejar Big Data, se los dejo a los jóvenes aquí presentes, pero me parece que se abre todo un campo de exploración. Con lo que decís de las ideas de Rosanvallón, y sí, Rosanvallón es, sobre todo con esto de lo político, la política, y los procesos de representación política, ha influido muchísimo, sobre todo en las interpretaciones para siglo XIX. O sea, ahí se lo ve muy claramente la perspectiva rosanvalloniana, en sus distintas dimensiones, pero mucho en esta cuestión de la representación y de lo político. Bueno, los trabajos del grupo de Hilda Sábato, por ejemplo, utilizan a Rosanvallón como otros utilizamos a Panebianco para analizar las organizaciones, ¿no? Y lo que podríamos por ahí introducir para el siglo XX, de los aportes de Rosanvallón, entre muchos otros, es la noción y los modos de ver que él adopta, la perspectiva que adopta en la contrademocracia, que es esta especie de control de gobernabilidad, porque nosotros no lo hacemos, pero en Francia eso es muy extendido. Se dijo esto en el discurso de precampaña, qué se hizo después, cuáles son los mecanismos que aseguran este control de gobierno, de gestión, de administración, de lo que quieran llamarle. Eso es lo que se me ocurre, Darío, ¿eh? No quiere decir que sean respuestas terminadas, ni lo pretendo. Sé que había una pregunta acá en el chat. Sí, te leo dos preguntas que veo. Bueno, ahora son tres y vos podés responder como puedas. José Candia, ¿sería tan amable de otorgarnos una definición sobre la nueva historia política como corriente historiográfica? ¿Preferís una por una o...? No, como quieran. Bueno, Tomás Hoyos, podríamos decir que la Argentina no puede crecer económicamente ni social a raíz de la doctrina peronista. Nora, ¿qué mirada tiene usted en el contexto de la pandemia y el resultado de los partidos y sus líderes actuales, las cuales han perdido las elecciones, y cómo ve el caso argentino de la última elección? Y por último, y ya te dejo porque si no son demasiadas, igual podés sintetizar como te parezca. Buenas tardes, Bernardo Carrizo. Buenas tardes, muy enriquecedora tu exposición. Quisiera conocer tus consideraciones sobre el tópico cultura política para analizar la política. Bueno, muchísimas gracias por estas 4 preguntas que no sé si voy a poder responder en su totalidad. Es difícil hacer una definición de la nueva historia política. Yo de pronto podría aportar todos estos elementos que traje, ¿no? Ahora una definición, así como un concepto, definirla, limitarla, no, porque también esa es una de las características de la nueva historia política, la expansión hacia nuevos temas, hacia nuevas perspectivas, el planteo de la historia por problemas, el desprendimiento de lo meramente institucional, la exploración y la ejercitación acerca de un conjunto de cuestiones. Muy importante para la renovación de la nueva historia política era el reconocimiento de la autonomía de la política. Eso es fundamental porque en algún texto, en algún libro, lo que afirmábamos era que no reconocer
la autonomía de la historia política era como tirar el agua del baño con el niño adentro, ¿no? Interpretarla como un epifenómeno de lo político y lo social, de lo económico y lo social, nos impedía reconocer el juego político, el juego del poder, en el que después hay cuestiones sociales, económicas y demás, que están dando vueltas por ahí. Pero bueno, insisto, más que una definición, preferiría que se recuperen los elementos que fui expresando a lo largo de este encuentro. La Argentina no puede crecer por la teoría peronista. Mira, vos sabés, una de las cosas que leí ayer, debe estar por acá, es un libro de Carlos Leiva, que es un testimonio de un demócrata cristiano justamente que se incorpora al Frejuli, a los equipos económicos del Frejuli, y lo que él sostiene es que en ese momento se llegó a un nivel de convergencia y de concertación que permitió sacar al país del estancamiento que se encontraba en los años 73 y 74, y que luego, por incidencia, ya sea de la ultraderecha o de los montoneros, tiran abajo las posibilidades de convergencia que habían logrado con el conjunto de los partidos políticos, con la CGT, con la CGE, con la UIA, con la sociedad rural y demás. Entonces yo no creo que la teoría peronista, y no sé cuál sería, la verdad, porque es tan amplio el peronismo, viste, que es un arco que va de la izquierda a la derecha, y de la arriba a la abajo, de la escala social, como decía Ostigui. Yo no me atrevería a decirlo, ¿viste? Tampoco tengo elementos para rebatirlo, pero simplemente decirte que se han producido gran cantidad de cuestiones, ¿no? Y que el crecimiento que se ha logrado y la redistribución de la riqueza que se ha logrado en algunos periodos del peronismo han sido notables, notables, ¿no? Sobre todo para los sectores populares, para los trabajadores, en materia de servicios, etc. Es mi opinión. Sobre la pandemia y los líderes actuales y la última elección, la verdad no tengo una gran opinión. Creo que la pandemia en todo el mundo ha sido desfavorable en términos de votos para los oficialismos. Porque, bueno, genera un descontento y una cantidad de malestar que se identifica con el gobierno de turno. Hay otras variables también para analizar en este momento, pero la verdad que no tengo una respuesta, más que como ciudadana, no tengo una respuesta que te pueda dar porque lo haya reflexionado, investigado, seguido. Y Bernardo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Tema cultura política para analizar la política. Y sí, es el tema de Paco Reyes, el tema en el que estás vos también, y sí, me parece muy importante. También me gustaría, estoy como el primer colega o compañero aquí que preguntó sobre la definición, ¿no? Y yo diría, bueno, ¿qué elementos? Buscar los elementos que entrarían en la cuestión de la cultura política, los símbolos que se movilizan, las tradiciones que se movilizan, las ideas que se movilizan, todo eso, claro, me parece, sí, muy, muy relevante. Pero tal vez de eso tenés más para decir vos que yo. También Fernando Ibarra pregunta si el análisis de las ideologías de los partidos políticos también ingresaría dentro de los tópicos de la nueva historia política. Si por ideología entendemos un cuerpo de ideas que procura generar ese discurso de identidad dentro de los partidos, y creo que sí, que merece la pena buscar eso.
Estoy contentísima con estudiar Aullero últimamente, porque me saca de los problemas cotidianos, de las obligaciones de gestión y demás, y me transporta a otro lugar. Y voy comprendiendo la importancia de entender a este actor desde los lugares a partir de los cuales pensaba, y de todas las ideas que lo pueden atravesar, como un supuesto casi, porque formaba parte de la Acción Católica, allí lo formaban. Era un periodo en el que el paradigma económico era el desarrollismo, pero había un desarrollismo cristiano, social cristiano. Entonces encontrar las diferencias entre cuánto del desarrollismo general y cuánto cepaliano, digamos, y cuánto del desarrollismo social cristiano lo tocaba, en qué tipo con qué tipo de teología o con qué tipo de cartas encíclicas, contenido de qué cartas encíclicas se identifica, con la doctrina social de la Iglesia o hacia dónde está avanzando. ¿Está avanzando hacia un pensamiento social cristiano más englobador? ¿Cuál es la relación? Son todas preguntas que me hago, ¿eh? ¿Cuál es la relación entre ese desarrollismo social cristiano y la teoría de la dependencia, que primero nace como una oposición al desarrollismo, ¿no? a las propuestas desarrollistas que critica? Y claro, es muy rico. Lo que a veces, ver de todas esas vertientes, ¿no? Lo que por ahí a veces a mí me ha costado un poco es aceptar los discursos de campaña como identificadores de una tendencia o de una corriente. Por ejemplo, la renovación. ¿Viste? Cuando uno está en campaña, extrema, tensa el argumento. Entonces, de pronto, parece que fueran los grandes transformadores o los grandes revolucionarios o los que están... Pero es por eso también, hay que tener en cuenta cuándo se emite el discurso. Si vos estás en campaña, tenés que convencer, como decíamos, ¿no? Adherir, asegurarte el voto que tenés, cooptar a los indecisos y marcar una frontera con el adversario político. Entonces ahí hay todo un ejercicio de la palabra adversativa, diría Eliseo Verón, viejo, clásico texto sobre el discurso político en campaña, que a eso no hay que confiarle tantísimo, porque es el modo de diferenciarse. Entonces, eso lo vimos mucho en la renovación, como un peronista le contesta a otro y lo pone en la posición de ortodoxo, etcétera, etcétera, cuando el día anterior había recibido el apoyo de los ortodoxos. Me estoy refiriendo concretamente a Antonio Cafiero, por ejemplo, que el día anterior a las elecciones decía, vamos a reventar las urnas, que recibió el apoyo de Lorenzo Miguel, y que fue leído, porque yo no sé si Cafiero mismo se puso, asumió ese discurso tan estigmatizante contra el conjunto de la dirigencia sindical, pero le atribuyeron una capacidad de oposición por el grupo que lo rodeaba también, muy fuerte. No sé cuánto de fuerza, de real hay en eso. Me parece que hay menos de lo que se puede ver, ¿no? De lo que se presentó. Bárbaro. Bueno, también hay muchos agradecimientos a los que... Yo les agradezco a ustedes. Y tenía una pregunta también para hacerte, que tiene que ver con el planteo y el interés que vos manifestás en el trabajo con las escalas subnacionales, con la perspectiva microanalítica, pero también sé que te interesa pensar el juego de escalas y cómo relacionar la escala subnacional, en todo caso, con la nacional. Bueno, quería saber si podías decir algo respecto de eso, ¿no? De cómo se puede dar cuenta de las especificidades locales
en relación con las nacionales, qué desafíos plantea eso en términos metodológicos, ¿no? Con el trabajo con fuentes, ¿no? Me parece que a veces se puede caer en poner demasiado peso o énfasis, lo cual está bien para un trabajo en escala local, digamos, en ese tipo de fuentes locales, pero el intento por poner en relación con la escala nacional puede también dificultar la propia tarea de investigación o bueno, preguntarte cómo lo pensás vos. Sergio, no sé si puedo agregar acá una pequeña pregunta también. Hola de nuevo, Marcela, que tal vez es un poco amplia y podés no contestarla, ¿no? Pero que es como, digamos, como al principio de tu conversación vos decías, y es como una especie de marca de nacimiento de la llamada nueva historia política, es esta idea de pensar a la política como autónoma, dejar de pensarla como un epifenómeno de las luchas sociales, etc. Como lector de historia política, a veces la he practicado, pero más que nada no es... A veces uno se siente que está como, ¿cómo decirlo? Que hay un diálogo muy interno a la historia política. Y yo te pregunto si vos o colegas tuyos, bueno, nuestros, ¿no? Pero digamos, colegas o si hay una preocupación por reconectar de alguna manera con las viejas preguntas de historia económica y social. No sé, yo me acuerdo, no sé, los textos de Guillermo O'Donnell, que era politólogo, pero a veces parecía que la política estaba estaba haciendo, me acuerdo el texto de actores sociales, estado de actores sociales, ¿no? Parecía a veces determinada o no. Bueno, no sé si hay un interés tuyo o de alguien más en recuperar alguna forma de entablar un diálogo con la vieja historia económica y social o responder a preguntas de la historia económica y social, o si más bien sigue habiendo una sensación de eso nos sacaría la especificidad de nuestro campo, digamos. Esa sería mi pregunta. Bueno, gracias a los dos por las preguntas que hicieron, que realmente podríamos hablar un montón y reflexionar. Sí, tal vez un poco tarde en la charla para mi pregunta. No, está bien, está bien. Está bueno también para redondear las dos preguntas. Bueno, esto de las escalas subnacionales y las perspectivas microanalíticas y el juego de escalas, y sí, presenta bastantes desafíos, porque yo no creo en eso de pinta tu aldea y conocerás el mundo o algo así como dice el dicho. Creo que hay especificidades, pero que no podemos dejar de mirar lo que le pasó al vecino, ¿no? Al vecino me refiero a lo que pasó en otros espacios. Y acá, viste que los politólogos ya hablan de arenas, la arena nacional, la arena provincial, la arena local. No importa cómo lo llamemos, pero hay que hacer el esfuerzo, porque no estamos solos en el medio de una tabula rasa, en el medio de un vacío. Entonces, qué sé yo cómo lo resuelvo, cómo puedo, como todos, ¿no? Vos mirás un diario local y mirás a qué se refiere y demás, o haces preguntas a tu propia fuente y lo vas buscando. Dos cuestiones al respecto. Una, a ver, déjame que lo escriba. Pues me voy a olvidar de la segunda, un problemita que fui adquiriendo en estos 30 años. Me olvidé de la primera. Bueno, todo por hacer un chiste. Empiezo por la segunda, entonces. Cuando a mí me prestaron un archivo, me regalaron un archivo personal de un militante de la Juventud Intransigente de los años 80, 90, y bueno, ahí había mucho elemento local. Por eso me largué a escribir algo de historia local, que nunca escribo historia local. Porque tenía esas fuentes y me parecía que había que ponerlas en valor, ¿no? Pero cada vez que hacía una entrevista, también preguntaba, esto sí, estoy juntando las dos cosas. Yo preguntaba, vos fuiste al consejo al congreso provincial, y bueno, ¿y ahí qué se decía? ¿Y dónde estaban? ¿Y quién venía? O sea, me parece que, bueno, el testimonio oral te permite hacer esas cosas. Y en uno de los papeles del documento decía, nuestra nueva y querida secretaria del partido, Moira Mackinnon,
Y entonces, bueno, para mí fue todo un descubrimiento. Por supuesto, le hice una entrevista a Moira y le preguntaba sobre este funcionamiento del partido intransigente y demás. Creo que muchas veces, o sea que creo que hay una correspondencia y que nos permite llenar esto de las, a veces, por ejemplo, Paula Clerici habla de las coaliciones cruzadas, que es algo así como no necesariamente los integrantes de una coalición a nivel nacional se van a repetir en provincia y en lo local. Bueno, ahí es lo que yo decía, bueno, nosotros somos los que le tenemos que poner trama, tenemos que poner contenido, tenemos que mirar eso. Y el desafío, no sé, también es buscar fuentes de los distintos niveles, guiados por un problema. No sé, por ahí un partido vecinalista que adhirió acá, ¿con quiénes se adhirió? Y bueno, y a nivel provincial con quién estaba, a nivel nacional con quién estaba, y bueno, no se me ocurren demasiadas alternativas, pero sí me parece que la dirigencia nacional es además la que articula el conjunto en el discurso, ¿no? El conjunto de la representación en el sentido de cómo se quieren presentar, ¿no? Eso es muy importante también de tener en cuenta. En qué medida hay diferencias, cuáles son los planteos que se presentan, y eso en cada partido, en cada organización va a tener su especificidad. ¿Por qué? En el caso del partido intransigente, por ejemplo, que era un partido de jóvenes, conducido por un líder viejo, y cuyos elencos dirigentes, que eran los que conducían el partido, eran no estos jóvenes que venían de Montoneros, de LERP, o que eran recién llegados a la política, o eran peronistas desencantados, jovencitos en el 73, 76, sino que eran los del viejo tronco radical, los que lo habían acompañado a Allende desde que era intransigente y estaba en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahí tenés que mirar, qué sé yo, cómo juegan, cómo se da. Me parece que es como todo lo que hacemos, ¿no? Es un trabajo tipo puzzle, tipo rompecabezas. Y la pregunta de Martín, bueno, eso a mí me parece también, como el tema de las escalas, que es fundamental. Viste que los historiadores o la gente en general habla de las cosas que le salen bien y no las que le salen mal. Bueno, cuando yo, voy a hablar de alguna que me salió mal, cuando hice mi tesis de maestría sobre resultados electorales y sistema político en la provincia de Buenos Aires, uno de los jurados fue José Pedro Barrán, un encanto de persona, de historiador, una delicia. Y José Pedro me dijo, vos mirás la historia como si fuera un juego, o sea, y es lo que estás diciendo vos. O sea, la historia política como totalmente desanclada de intereses, ¿no? Creo que es otra tarea pendiente, que hay que volver a leer eso y mirar y no quedarse en el juego, porque de pronto, algo de eso yo intenté hacer, de hecho en el libro sobre los políticos en la Argentina radical, es un estudio sociográfico. Y ahí está claro que el que habla en la Comisión de Agricultura es un representante también de la sociedad rural argentina. Es decir, podés leer como un hilo conductor entre intereses y política. Pero es todo un tema, porque una cosa es ser que la política sea autónoma y otra que sea independiente de otros campos. Y lo que vemos todos los días, es que no es independiente de otros campos. Cuando acá me preguntaba el compañero o la compañera acerca del tema del COVID y las elecciones últimas, los resultados electorales, y bueno, ahí tenés elementos que están directamente relacionados con esto, ¿no? Un país que se empobrece, que tiene que destinar
muy buena parte de los recursos a la emergencia sanitaria, o sea, es un poco lo que vos decís, que me parece que, bueno, que sí, que además de volver a hacer esas lecturas globales que nos expliquen un poco el país, tenemos que volver a buscar esos anclajes. Y a veces pasa como docente cuando uno asigna un texto que es de historia política, que en cursos que son amplios, que no son de historia política, un curso de historia argentina moderna, que en un cuatrimestre hay que hacer toda la historia argentina, y pones un texto que es solo de historia política, no sé, del siglo XIX, y los estudiantes a veces como que no saben de dónde agarrarse, porque es como un prisma que, sí, eso que decís vos, que parece independiente cuando no lo es. A veces mi solución en la cátedra que yo doy historia del siglo XX es dividir los ejes, historia económica, historia política, historia social, y entonces ir dando de los diferentes y después tratar de que ellos silvanen en alguna evaluación o tratar de hacerlo yo en los teóricos. Y además una vez Andrés Regalsky decía, nadie escribe para que vos des una clase, cada uno escribe lo que le interesa. Entonces hay que ir recuperando eso y tratar de hilvanarlo, qué sé yo. Bueno, si les parece, podemos hacer un pequeño aplauso virtual a Marcela y agradecerle muchísimo la presentación, la preparación, que fue, doy fe, especial para este grupo. Así que fue muy, muy rico tanto la presentación como el intercambio. Muchísimas, muchísimas gracias. Los invitamos a la reunión del día de mañana a la misma hora. Nos vamos a juntar con Claudio Bellini para hablar justamente de esa relación con el mundo de lo económico y lo social. Veremos si puedo hacer este mismo recorrido, y está siempre abierto un segundo momento de intercambio. El jueves la actividad va a ser con Alejandro Cataruza sobre historia de las ideas, historia cultural, algo de historia de la historiografía, debates, y el viernes con Javier Trimboli, más centrado en algo que dijo así como al pasar y rápido Marcela, del uso de nuevas fuentes para los historiadores, el tema audiovisual y el tema sonoro, otros abordajes a algunos materiales que ahora salen a la luz a partir de nuevos trabajos de archivo, y el tema de la transmisión, algo de lo que hablamos ayer con Di Meglio sobre divulgación, ámbitos de educación formal y otros canales de transmisión. Así que bueno, mañana sigue con lo de Bellini, historia económica social, todos los que puedan los esperamos, y una vez más, gracias por la participación y a vos, Marcela, por la intervención. Muchas gracias a ustedes, realmente fue un gusto compartir este encuentro. Mucha suerte con el resto del ciclo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Darío. Hasta luego.